Llevo 25 años dictando sentencias. Creí que sabía reconocer el peligro. Pero el día que mi hija me pidió ayuda, ya era casi demasiado tarde. Me llamo Marta Serrano, tengo 58 años, y esta es la historia de cómo, mientras yo impartía justicia en un juzgado de Madrid, mi propia hija vivía atrapada en un infierno que yo misma, sin saberlo, había empezado a construir años atrás. Terminé de dictar la sentencia con la voz más firme que pude. Por todo lo expuesto, este tribunal falla a favor de la demandante. Queda disuelta la sociedad de gananciales y se procederá al reparto equitativo de los bienes conforme a derecho, que así conste en acta. El golpe del mazo resonó en la sala. Me puse de pie y salí por la puerta lateral que conduce a mi despacho, sin mirar a nadie. Cerré la puerta, respiré hondo y saqué el teléfono. Un mensaje, de Elena, mi hija. 2 palabras. Solo 2 palabras que me helaron la sangre. Mamá, ayuda. Elena no me había escrito en 6 meses, ni una llamada, ni un mensaje, ni siquiera una respuesta a los míos. Nada desde aquella cena de Navidad en la que su esposo, Adrián Salazar, me había explicado con una sonrisa perfecta que Elena estaba atravesando una fase difícil y que el psiquiatra le había recomendado distanciarse de situaciones estresantes, incluida yo. Me había dolido, claro, pero también lo había entendido, o eso quise creer. Elena siempre había sido frágil, sensible, propensa a la ansiedad, desde niña, y yo ocupada con mi carrera, con mis sentencias, con mi cruzada personal por hacer justicia en este mundo corrupto. Tal vez no había estado tan presente como debería, pero ahora, mamá, ayuda, y supe sin necesidad de pensar que si no iba en ese mismo instante, podía perderla para siempre. En ese instante no pensé como jueza, pensé como madre, y lo primero que sentí no fue miedo, fue culpa. Una culpa vieja acumulada durante años, que llevaba tanto tiempo enterrada bajo togas, sentencias y expedientes, que casi había olvidado que existía. Recordé todas las veces que le dije a Elena que no exagerara, todas las veces que interpreté su silencio como fortaleza y no como una petición de ayuda, todas las veces que confundí independencia con abandono. Yo había creído que criar a una hija fuerte significaba enseñarle a no necesitar a nadie, que amar era preparar para resistir, que proteger era exigir. Nunca me detuve a pensar que también se puede ahogar a alguien con buenas intenciones. Mientras sostenía el teléfono en la mano, comprendí algo que como magistrada jamás había querido aceptar, que no todos los daños dejan marcas visibles y que algunos de los más profundos se producen lentamente en casas ordenadas, con horarios cumplidos y con palabras que suenan razonables. Mamá, ayuda. No era solo un mensaje. Era una grieta abierta en todo lo que yo creía haber hecho bien como madre. Miré el reloj. Las 7:15 de la tarde. Todavía quedaba luz natural. Agarré mi maletín, mi abrigo negro de lana que cuelga siempre detrás de la puerta y salí del juzgado sin avisar a nadie. Mi secretaria Rosa me vio pasar como un huracán por el pasillo. Señora magistrada, tiene pendiente la firma de 3 autos y mañana a primera hora. Mañana, Rosa, mañana. No podía explicarle. No en ese momento. Subí al coche, un Audi gris oscuro que conduzco desde hace 10 años, y puse en el GPS la dirección que conocía de memoria pero que llevaba meses sin visitar. Urbanización Las Encinas, Pozuelo de Alarcón, Chaleto en número 17. El trayecto desde Madrid hasta Pozuelo se me hizo eterno. 30 minutos que se convirtieron en 30 años de reproches silenciosos. ¿Por qué no insistí más? ¿Por qué acepté tan fácilmente que Elena necesitaba espacio? Yo, que en el juzgado no dejo pasar ni una incongruencia, que reviso cada testimonio 3 veces buscando la mentira. ¿Cómo pude ser tan ciega con mi propia hija? Esa pregunta empezó a repetirse en mi cabeza, golpe tras golpe. Las Encinas es una de esas urbanizaciones donde vive la gente que tiene demasiado dinero y demasiado poco que hacer con él. Portones eléctricos, cámaras de seguridad, jardines impecables diseñados por paisajistas caros. Adrián Salazar había comprado el chalet 3 años atrás, poco después de casarse con Elena. Para que tu hija viva como se merece, me había dicho entonces, con esa sonrisa suya de hombre exitoso que todo lo consigue. Yo había asentido, incluso agradecido. ¿Qué madre no querría que su hija viviera en una casa así? Ahora,
Mientras el coche atravesaba las calles silenciosas y perfectas de esa urbanización, sentía que cada árbol podado, cada farola de diseño, cada metro cuadrado de césped recortado al milímetro, escondía algo podrido. Aparqué frente al número 17. La casa era imponente. 2 plantas, fachada de piedra clara, ventanales enormes que ahora brillaban con la luz cálida del interior. Había varios coches aparcados en la entrada. Un BMW negro, un Mercedes plateado, un Porsche rojo, una reunión social, una cena tal vez. Perfecto, siempre perfecto. Bajé del coche y me acerqué a la puerta principal. Toqué el timbre, una vez, 2 veces, nadie respondía. Pero podía escuchar voces dentro, risas, música suave de fondo. Volví a tocar, esta vez con más insistencia. Finalmente la puerta se abrió. Un hombre joven, de unos 35 años, con traje oscuro y copa de vino en la mano, me miró con curiosidad. «Sí, ¿puedo ayudarla? Soy Marta Serrano, la madre de Elena. Necesito hablar con mi hija». El hombre parpadeó confundido. No sé si este es un buen momento. Adrián está con invitados. Y no me importa, necesito ver a Elena, ahora. Debió de notar algo en mi tono, ese tono que uso en el juzgado cuando un testigo intenta evadir una pregunta directa. Se hizo a un lado. «Pase, por favor». Entré, el recibidor era amplio, con suelo de mármol blanco, un espejo enorme con marco dorado, un jarrón con flores frescas sobre una consola antigua, todo impecable, todo de revista, demasiado perfecto como para ser real. Seguí al hombre hacia el salón principal. Las voces se hicieron más claras. Escuché a Adrián, su risa confiada, ese tono de anfitrión encantador que sabe cómo mantener entretenidos a sus invitados. Y entonces, al entrar al salón, vi algo que me detuvo en seco. Elena, mi hija, estaba en el suelo junto a la puerta que daba al jardín, con un trapo en la mano, limpiando el marco de madera. Llevaba un vestido gris, simple, sin forma, demasiado grande para su cuerpo ahora delgado. Tenía el cabello largo, antes brillante y cuidado, ahora opaco y recogido en una coleta descuidada. No levantó la vista cuando entré, siguió limpiando, con movimientos mecánicos, lentos, como si alguien más estuviera moviendo su cuerpo por ella. Pero lo peor no era eso, lo peor era Adrián. Estaba de pie junto a ella, con una copa de champán en la mano, rodeado de 6 o 7 personas elegantemente vestidas, todos sonriendo, todos escuchándolo mientras él contaba alguna anécdota divertida. Y de repente, sin dejar de hablar, sin dejar de sonreír, Adrián levantó el pie y lo apoyó sobre la espalda de Elena, presionando ligeramente como quien apoya el pie en un escalón mientras se ata el zapato. «Perdonen un momento», dijo Adrián con una sonrisa, y entonces, con toda naturalidad, frotó la suela de su zapato contra la espalda del vestido gris de Elena, limpiándolo. Los invitados se rieron. Una risa incómoda, nerviosa, de esas que no nacen de la gracia, sino del miedo a ser los siguientes. «Ya saben cómo es», dijo Adrián con un suspiro teatral. «Mi pobre Elena tiene episodios. El psiquiatra dice que es parte de su trastorno. Se obsesiona con limpiar cosas que no están sucias, con ordenar cosas que ya están en orden. A veces, pienso que debería estar en un centro especializado, pero no tengo corazón para internarla. Soy su esposo. Es mi esposa. Uno no abandona a la persona que ama, aunque aunque esté así». Elena no reaccionó, no levantó la vista, no dijo nada. Siguió limpiando el marco de la puerta como si nada hubiera pasado. Sentí que algo dentro de mí se rompía. Un cristal que hasta ese momento había estado intacto, protegiéndome de una verdad que no quería ver. «¿Qué demonios está pasando aquí?». Mi voz cortó el aire como un cuchillo. Todas las cabezas se volvieron hacia mí. Adrián me miró, y por una fracción de segundo, vi algo en su sorpresa, molestia, y luego, rápido como un parpadeo, esa mirada se transformó en una sonrisa. «Marta, qué sorpresa, no sabíamos que venías. Quita el pie de mi hija, ahora». Adrián bajó el pie con lentitud, como si estuviera haciendo un favor. Elena seguía en el suelo inmóvil. «Elena, mírame». Nada, ni un movimiento ni un sonido. «Elena, soy yo, tu madre». Lentamente, muy lentamente, Elena levantó la cabeza.
y lo que vi me dejó sin aliento. Sus ojos, esos ojos que de niña brillaban con curiosidad, con vida, con ganas de comerse el mundo, ahora eran dos pozos vacíos, vidriosos, apagados. Me miró sin reconocerme, o tal vez me reconoció, pero ya no le importaba. Elena, Adrián se acercó a mí, colocándose entre nosotras, su sonrisa sin flaquear. Marta, entiendo tu preocupación, de verdad, pero como te expliqué en Navidad, Elena está bajo tratamiento, tiene un trastorno disociativo severo, con episodios. Su psiquiatra, el doctor Mendoza, uno de los mejores de Madrid, le ha prescrito un régimen de medicamentos que están ayudándola. Tiene sus días buenos y sus días malos. Hoy, lamentablemente, no es un buen día. ¿Medicamentos? ¿Qué medicamentos? Antipsicóticos, estabilizadores del ánimo, ansiolíticos, todo recetado por el doctor Mendoza. Tengo los informes médicos, por supuesto, todo legal, todo controlado. Me quedé mirándolo. Adrián Salazar, 42 años, empresario exitoso, heredero de una fortuna textil, bien parecido, bien hablado, bien conectado. Cuando Elena me lo presentó hace 4 años, pensé que había encontrado al hombre perfecto, un hombre que la cuidaría, que la protegería, que le daría la estabilidad que yo, siempre ocupada con mis casos, con mis sentencias, no había podido darle. ¿Cómo pude ser tan estúpida? Quiero ver esos informes. Ahora, por supuesto, están en mi despacho. Sígueme. Me llevó por un pasillo largo hasta una habitación al fondo de la casa, un despacho masculino, con estanterías de roble, un escritorio enorme, sillones de cuero. Adrián abrió un archivador y sacó una carpeta gruesa, la dejó sobre el escritorio, frente a mí, informes médicos, fechados, firmados, con el sello del doctor Rafael Mendoza, psiquiatra colegiado, diagnósticos, trastorno disociativo de identidad, episodios psicóticos recurrentes, tendencias autodestructivas, tratamiento recomendado, aislamiento social controlado, medicación intensiva, supervisión constante. Todo parecía legítimo, todo estaba en orden, demasiado en orden. Pero yo llevaba 25 años revisando documentos, y había algo en esos informes que no encajaba. Las fechas, los intervalos entre consultas, todo demasiado regular, demasiado predecible, como si hubieran sido escritos siguiendo un guión. ¿Cuándo fue la última vez que Elena vio al doctor Mendoza en persona? Hace 2 semanas. Tenemos consultas mensuales. Quiero hablar con él. Claro, puedo darte su número, pero tendrás que pedir cita. Ya sabes cómo son estos especialistas, siempre ocupados. Me guardé la carpeta bajo el brazo. Me llevo esto, Marta, esos son documentos privados de mi esposa. No puedes simplemente, soy su madre y soy magistrada. Puedo y lo haré. Salí del despacho y volví al salón. Los invitados habían desaparecido, probablemente incómodos con la escena. Solo quedaba Elena, todavía en el suelo, todavía con el trapo en la mano, todavía limpiando ese marco que ya brillaba. Me arrodillé junto a ella. Le toqué el hombro. Estaba fría, demasiado fría para una casa con calefacción. Elena, mírame, por favor. Ella levantó la vista de nuevo, y esta vez, durante un segundo vi algo, un destello, un reconocimiento, una súplica silenciosa. Ayuda, susurró, tan bajo que apenas lo escuché. Mamá, ayuda. Y luego sus ojos se apagaron de nuevo, como si una cortina se hubiera cerrado. Adrián apareció detrás de mí. Creo que es mejor que te vayas, Marta. Elena necesita descansar. Ya ves cómo está. Tu presencia la altera. Me puse de pie. Lo miré directamente a los ojos. Voy a descubrir qué está pasando aquí. Y si le has hecho daño a mi hija, te juro que no habrá lugar en este mundo donde puedas esconderte de mí. Adrián sonrió. Esa sonrisa perfecta, tranquila, confiada. No hay nada que descubrir, Marta. Solo una esposa enferma y un marido que hace todo lo posible por cuidarla. Si no me crees, pregúntale a su psiquiatra, o mejor aún, léete esos informes con atención. Ahí está todo. Salí de esa casa con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que iba a estallar. Subí al coche, cerré la puerta y me quedé ahí sentada, temblando, tratando de procesar lo que acababa de ver. El motor seguía apagado. No podía arrancar, no porque el coche no funcionara,
sino porque yo no podía moverme. Me quedé mirando el volante como si fuera un objeto desconocido, intentando convencer a mi cuerpo de que reaccionara. Durante años había visto a personas derrumbarse en salas de vistas, hombres fuertes llorando, mujeres incapaces de hablar, hijos temblando frente a jueces que decidían su futuro. Siempre pensé que yo estaba hecha de otra materia, que mi templanza era una virtud, que el control me protegía. Pero allí, sentada frente a esa casa perfecta, comprendí que no estaba preparada para ver a mi propia hija convertida en una sombra. Lo más aterrador no fue la humillación, ni siquiera fue la crueldad, fue la normalidad. Nadie gritaba, nadie protestaba, nadie parecía horrorizado. Todo había ocurrido a la vista de otros, con risas educadas, con copas en la mano, con silencios cómplices, y entonces pensé algo que me dio más miedo que cualquier crimen que hubiera juzgado en mi vida. ¿Cuántas veces había pasado eso antes sin que yo estuviera allí para verlo? ¿Cuántas veces mi hija había limpiado, obedecido, soportado, creyendo que eso era lo normal? Apoyé la frente contra el volante. No lloré. Todavía no, porque una parte de mí seguía aferrándose a la esperanza absurda de que todo tuviera una explicación razonable, de que hubiera un informe médico que lo justificara, de que de alguna manera yo estuviera exagerando. Esa esperanza duró exactamente lo que tardé en recordar la mirada vacía de Elena. Y en ese instante supe que ya no había vuelta atrás. O la sacaba de allí, o la perdería para siempre. Mi hija, mi Elena, reducida a eso, a un trapo de limpieza sobre el que un hombre frotaba sus zapatos mientras sus amigos se reían. Saqué el teléfono. Marqué un número que tenía guardado desde hacía años, un número que nunca pensé que volvería a usar. Inspector Carrillo. Habla la magistrada Serrano. Necesito que investigues algo para mí, y necesito que lo hagas de manera discreta. Colgué, arranqué el coche, y mientras conducía de regreso a Madrid, con esa carpeta de informes médicos en el asiento del copiloto, una sola certeza se instaló en mi mente como una sentencia inapelable. Iba a salvar a mi hija, pasara lo que pasara, costara lo que costara. Porque si algo he aprendido en 25 años como magistrada, es esto. La justicia no siempre llega sola. A veces hay que ir a buscarla, y cuando la encuentras, no la sueltas. Nunca. Esa noche no dormí. Me quedé en mi despacho de casa, un cuarto pequeño con estanterías llenas de códigos legales y sentencias archivadas, y leí esos informes médicos una y otra vez. Las palabras se mezclaban frente a mis ojos. Trastorno disociativo, episodio psicótico, peligrosidad para sí misma y para terceros, todo firmado por el doctor Rafael Mendoza, con fecha, sello y número de colegiado, pero algo no cuadraba. Yo conocía a mi hija. Sí, Elena había sido siempre una niña sensible, propensa a la ansiedad, especialmente después del divorcio de su padre cuando tenía 12 años. Pero nunca había mostrado signos de psicosis. Nunca había tenido episodios violentos. Nunca. A las 3 de la madrugada, hice algo que normalmente me resultaría impensable. Abrí una botella de vino tinto que guardaba para ocasiones especiales y me serví una copa. Necesitaba calmar los nervios, acallar las voces en mi cabeza que me gritaban que había fallado como madre. ¿Cuándo empezó todo esto? ¿Cuándo perdí a Elena? Recordé la última vez que la había visto realmente bien. Fue hace 2 años, poco después de su boda. Elena había venido a visitarme, radiante, feliz, contándome los planes que tenía con Adrián. Querían viajar, querían montar un negocio juntos. Ella de diseño gráfico, él aportando el capital. Hablaba con esa energía que yo no veía en ella desde hacía años. Adrián me entiende, mamá, me había dicho aquella tarde, no me juzga, no me presiona, solo me quiere. Yo había sonreído, aliviada. Me alegro, cariño, te lo mereces. Pero luego, poco a poco las visitas se fueron espaciando. Primero de cada semana a cada 2 semanas, luego a cada mes, después, cada 2 meses, siempre con la misma excusa: estoy ocupada, mamá, tengo mucho trabajo. Adrián y yo tenemos planes, y yo, idiota de mí, lo acepté, porque así me había criado a mí misma, independiente, autosuficiente, sin necesitar a nadie. Pensé que Elena estaba haciendo lo mismo,
construyendo su vida, su propia identidad. Nunca sospeché que la estaba perdiendo. El timbre del teléfono me sacó de mis pensamientos. Miré la pantalla. Inspector Carrillo, 4 de la mañana. Magistrada Serrano. Dígame, inspector. He hecho algunas consultas preliminares sobre Adrián Salazar. Nada oficial todavía, solo llamadas a contactos. Y hay algo que debería saber. Me enderecé en la silla. Escucho. Adrián Salazar estuvo casado 2 veces antes de Elena. La primera esposa, Cristina Vargas, murió hace 7 años. Suicidio, según el informe oficial. Se tiró de un puente en Segovia. La segunda esposa, Laura Ortiz, murió hace 4 años. Accidente de coche. Perdió el control del vehículo en una carretera de montaña. Sentí que se me helaba la sangre. Ambas esposas tenían algo en común. Magistrado. Según los informes policiales de entonces, las dos sufrían problemas mentales graves. Ambas estaban bajo tratamiento psiquiátrico intensivo en el momento de sus muertes. ¿Y el psiquiatra? Hubo un silencio al otro lado de la línea. El doctor Rafael Mendoza, el mismo que está tratando a su hija ahora. Dejé la copa de vino sobre el escritorio con tanta fuerza que el cristal vibró contra la madera. Las palabras del inspector Carrillo resonaban en mi cabeza como el eco de una sentencia que acababa de dictarse a sí misma. Culpable, culpable, culpable. Inspector, necesito que consiga todo lo que pueda sobre esas 2 muertes. Informes forenses, testimonios, declaraciones de familiares, todo. Y necesito que lo haga sin levantar sospechas. ¿Está segura de esto, magistrada? Si Salazar se entera de que estamos investigando, lo sé, pero mi hija está en peligro. Puedo sentirlo. Hubo una pausa. De acuerdo, le enviaré lo que encuentre. Pero Marta, tenga cuidado. Salazar es un hombre muy bien conectado. Tiene amigos en lugares importantes. Yo también, inspector, yo también. Colgué. Me quedé mirando la pantalla del teléfono. La luz azulada iluminando mi rostro en la penumbra del despacho. Eran las 4:30 de la madrugada. En 3 horas tendría que estar en el juzgado, presidiendo una vista preliminar de un caso de custodia. La vida continuaba, implacable mientras mi mundo personal se resquebrajaba. Pero yo era Marta Serrano, magistrada desde hacía 25 años. Había sobrevivido a un divorcio amargo. Había criado sola a una hija. Había ascendido en un sistema judicial que todavía miraba con recelo a las mujeres que alzaban la voz demasiado alto. No iba a derrumbarme ahora. Me duché, me vestí con mi traje negro de siempre, me recogí el cabello en un moño perfecto. Me maquillé lo justo para ocultar las ojeras. Cuando salí de casa a las 7 de la mañana, parecía la misma Marta Serrano de siempre. Nadie habría adivinado que por dentro era un volcán a punto de erupcionar. Llegué al juzgado a las 8. Rosa, mi secretaria, me recibió con su habitual eficiencia. Buenos días, señora magistrada. Tiene 3 vistas programadas para hoy. La primera a las 9. Y le han dejado esto. Me entregó un sobre manila cerrado, sin remitente. Lo abrí en mi despacho. Dentro había una memoria USB y una nota escrita a mano. Cristina Vargas y Laura Ortiz. Todo lo que pude encontrar. Carrillo. Inserté la memoria en el ordenador. Archivos PDF, informes policiales, fotografías, testimonios. Empecé con Cristina Vargas, 28 años en el momento de su muerte, casada con Adrián Salazar durante 3 años. Según el informe policial, había sido encontrada muerta en el río Eresma, bajo el puente del Parral en Segovia. En octubre, las conclusiones eran claras. Suicidio. Había dejado una nota en su coche, aparcado cerca del puente. Ya no puedo más, perdónenme. Pero lo interesante estaba en los anexos, testimonios de vecinos. Uno de ellos, una mujer llamada Pilar Ibáñez, declaró: Cristina siempre fue una chica alegre, llena de vida, pero en los últimos meses antes de morir había cambiado mucho. Parecía confundida, ausente. Su marido decía que tenía problemas psiquiátricos, que estaba en tratamiento, pero yo nunca la vi así antes de casarse con él. Otro testimonio, de un amigo de la infancia de Cristina. Adrián la había aislado completamente, ya no hablaba con su familia, ya no veía a sus amigos. Cuando intentábamos visitarla, él siempre ponía excusa. Está descansando, está de viaje, está en terapia.
Y cuando finalmente la vimos, semanas antes de su muerte, parecía una zombie. No nos reconocía, hablaba arrastrando las palabras, como si estuviera drogada. Seguí leyendo. Cristina había estado bajo tratamiento del doctor Rafael Mendoza durante los últimos 6 meses de su vida. Antipsicóticos, estabilizadores del ánimo, ansiolíticos, las mismas medicinas que ahora recibía Elena. Abrí el siguiente archivo. Laura Ortiz, 32 años, casada con Adrián durante 2 años. Murió en enero de 2020, cuando su coche salió de la carretera en un tramo de montaña cerca de la granja. El informe forense concluyó que había perdido el control del vehículo. No había signos de frenado. El análisis toxicológico mostró niveles elevados de benzodiazepinas en sangre, pero eso se atribuyó a su tratamiento psiquiátrico. Y sí, por supuesto, el doctor Rafael Mendoza aparecía de nuevo. Laura había estado en tratamiento con él durante el año anterior a su muerte. Diagnóstico: trastorno límite de la personalidad con episodios disociativos. Cerré los archivos. Me quedé mirando la pantalla del ordenador. Las imágenes de esas 2 mujeres jóvenes, sonrientes en fotografías antiguas, antes de conocer a Adrián, y luego las fotografías forenses. Cuerpos destrozados, vidas truncadas. Me quedé allí, sentada durante varios minutos, sin moverme, con la mano apoyada sobre el ratón, como si no me atreviera a tocar nada más. Cristina, Laura, 2 nombres que hasta esa noche no significaban nada para mí. 2 mujeres que de repente se habían convertido en un espejo aterrador del futuro de mi hija. Volví a abrir una de las carpetas, no para leer informes, no para analizar datos, sino para mirar sus rostros. Cristina sonreía en una fotografía tomada en la playa. Tenía el cabello mojado, la piel quemada por el sol, los ojos llenos de vida. Era la sonrisa de alguien que todavía cree que el mundo es un lugar seguro. Laura aparecía en otra imagen, sentada en una terraza, sosteniendo una copa de vino. Miraba a la cámara con una expresión serena, confiada, la expresión de una mujer que cree haber encontrado estabilidad. Y entonces hice algo que me avergüenza admitir. Abrí una fotografía reciente de Elena en mi teléfono, la última que me había enviado, meses atrás, antes de desaparecer. Comparé los rostros, no físicamente, era algo más profundo. La misma mirada ligeramente apagada, la misma tensión invisible en la mandíbula, la misma sonrisa forzada, como si sonreír fuera una obligación y no una emoción. Sentí un frío recorrerme la espalda, porque comprendí que Adrián no solo repetía un patrón, repetía un proceso. Primero las enamoraba, luego las aislaba, después las convencía de que estaban rotas, y finalmente las destruía con la misma precisión con la que un cirujano corta donde sabe que no se ve. Cerré los ojos, y por primera vez, desde que había recibido el mensaje de Elena, me permití pensar en una posibilidad que me aterrorizó más que cualquier otra. ¿Y si no llegaba a tiempo? ¿Y si Elena ya estaba demasiado dañada para volver? ¿Y si lo único que yo podía hacer era identificar su cuerpo en una sala fría, igual que alguien había hecho con Cristina y con Laura? Me llevé la mano al pecho, intentando respirar. No, me negué a aceptar ese final. Elena todavía estaba viva, y mientras respirara, mientras existiera la mínima posibilidad de salvarla, no me permitiría caer. Porque si algo había aprendido leyendo cientos de sentencias, es que la diferencia entre una víctima y una estadística, a veces, es solo una persona que llega a tiempo. Elena iba a ser la tercera, a menos que yo lo impidiera. Llamaron a la puerta de mi despacho. Rosa asomó a cabeza. Sí, señora magistrada. Rosa, necesito que busques un número de teléfono para mí. Doctor Rafael Mendoza. Psiquiatra. Quiero su dirección de consulta y su número de contacto. Enseguida. 10 minutos después, tenía la información. Consulta privada en el barrio de Salamanca, uno de los más exclusivos de Madrid. Llamé. Una secretaria atendió con voz profesional, correcta. Consulta del doctor Mendoza. Buenos días. Buenos días. Habla la magistrada Marta Serrano. Necesito concertar una cita urgente con el doctor Mendoza. ¿Es usted paciente? No, soy la madre de una de sus pacientes, Elena Salazar. Necesito hablar con él sobre el tratamiento de mi hija. Hubo una pausa. Me temo que el doctor
No puede discutir información médica de sus pacientes sin el consentimiento explícito del paciente o de su tutor legal. El tutor legal soy yo, soy su madre. Según nuestros archivos, el tutor legal de la señora Elena Salazar es su esposo Adrián Salazar. Sentí que la sangre me subía a la cabeza. Tutor legal, mi hija es una mujer adulta de 32 años. El señor Salazar presentó documentación judicial que lo acredita como tutor debido a la condición mental de su esposa. Todo está en orden, magistrada. Si desea más información, debe hablar con el señor Salazar. Colgué antes de decir algo de lo que pudiera arrepentirme. Tutor legal. Adrián había conseguido que le otorgaran la tutela legal de Elena. Eso significaba que controlaba absolutamente todo: sus finanzas, sus decisiones médicas, su libertad. Elena era, legal y técnicamente, una prisionera, y yo no había sabido nada. Pasé el resto del día en modo automático, presidiendo vistas, dictando sentencias, escuchando argumentos de abogados, todo mientras mi mente trabajaba en paralelo, construyendo un caso, encajando piezas de un rompecabezas macabro. A las 6 de la tarde, recibí una llamada de un número desconocido. ¿Magistrada Serrano? Sí. ¿Quién habla? Me llamo Sofía Martínez. Trabajaba en casa del señor Salazar, como empleada doméstica. El inspector Carrillo me dio su número. Me dijo que tal vez usted querría hablar conmigo. Mi corazón se aceleró. Por supuesto. ¿Dónde podemos vernos? Hay una cafetería cerca de la estación de Atocha. Café Central. ¿Puede venir ahora? Estaré ahí en 20 minutos. Salí del juzgado sin despedirme de nadie. Conduje por las calles de Madrid, mientras el sol empezaba a ponerse, tiñendo los edificios de un naranja casi apocalíptico. Llegué a la cafetería, un local pequeño y discreto, lleno de viajeros y estudiantes. Busqué con la mirada hasta que vi a una mujer de unos 40 años, sentada en una mesa del fondo, con una taza de café entre las manos. Nos reconocimos por instinto. Me senté frente a ella. Sofía Martínez tenía la mirada de alguien que ha visto demasiado y ha callado durante demasiado tiempo. Gracias por venir, magistrada. Gracias a usted por contactarme. ¿Qué puede decirme sobre mi hija? Sofía bajó la voz. Trabajé para el señor Salazar durante 2 años. Me despidió hace 3 semanas, porque según él, había robado joyas de la señora Elena. Es mentira. Nunca robé nada. Me despidió porque empecé a hacer preguntas. ¿Qué tipo de preguntas? Sobre la señora Elena, sobre lo que estaba pasando en esa casa. Se inclinó hacia adelante, los ojos brillándole por las lágrimas contenidas. Magistrada, su hija no está enferma, y no está loca, cada día un poco más, lo justo para que nadie lo notara. El mundo se detuvo. ¿Qué? El señor Salazar le da medicinas, muchas pastillas que el doctor Mendoza receta. Sí, pero también otras cosas, inyecciones. Yo lo vi, las prepara él mismo en su despacho y luego se las pone a la señora Elena por la noche, cuando ella ya está dormida, o medio dormida, no sé. Ella nunca está del todo consciente. ¿Vio que contienen esas inyecciones? No, pero vi cómo cambiaba la señora Elena después. Se volvía más lenta, más confundida. A veces no podía caminar recta, a veces no podía hablar, y él le decía a todo el mundo que eran sus episodios, que era su enfermedad mental. ¿Por qué no fue a la policía? Sofía soltó una risa amarga. Ir a la policía, señora Serrano. El señor Salazar tiene amigos en todas partes, políticos, jueces, policías. Nadie me habría creído. Una empleada doméstica contra un hombre rico y poderoso. ¿Quién gana esa batalla? Tenía razón, y lo sabía. ¿Hay algo más que pueda decirme? Sí, hay otra persona que sabe la verdad. Un hombre llamado Guerrero, Rodrigo Guerrero, era socio del señor Salazar, hace años, en uno de sus negocios, pero tuvieron una pelea y se separaron. Él sabe cosas del pasado del señor Salazar. ¿Tiene su contacto? No, pero sé que vive en Salamanca. Tiene una empresa de construcción allí. No debería ser difícil encontrarlo. Me quedé mirando. Esta mujer, esta empleada doméstica que no tenía nada que ganar y todo que perder, estaba arriesgándose por mi hija. Sofía, ¿por qué hace esto? Se le escapó una lágrima, porque vi a las 2 anteriores, magistrada, a Cristina y a Laura.
Trabajé también para ellas, antes de que todo se torciera. Las vi enfermas, confundidas, asustadas, y no hice nada. Me callé porque necesitaba el trabajo, porque tenía miedo, y luego estaban muertas. No voy a quedarme callada esta vez. No voy a dejar que le pase lo mismo a la señora Elena. Le agarré la mano sobre la mesa. No lo haremos, se lo prometo. Esa noche conduje hasta Salamanca. 2 horas de carretera que me sirvieron para ordenar mis pensamientos. Rodrigo Guerrero, ese nombre me sonaba, pero no lograba ubicarlo. ¿Dónde lo había escuchado antes? Y entonces lo recordé. Hará unos 10 años, había presidido un juicio por fraude fiscal. El acusado era un empresario de la construcción, que había evadido impuestos por varios millones de euros. La fiscalía pedía 5 años de cárcel. Yo había estudiado el caso durante semanas y al final había dictado sentencia absolutoria, no porque el hombre fuera inocente, sino porque la fiscalía no había podido probar sus acusaciones más allá de toda duda razonable. Las pruebas eran circunstanciales, los testigos, poco fiables. El empresario absuelto se llamaba Rodrigo Guerrero. Encontré su empresa sin dificultad, Construcciones Guerrero S.L., un edificio modesto en las afueras de Salamanca. Llegué pasadas las 9 de la noche. Las oficinas estaban cerradas, pero había luz en el tercer piso. Toqué el timbre. Nadie respondió. Volví a tocar, esta vez sin parar. Finalmente una voz desde el interfono. ¿Quién es? Magistrada Marta Serrano. Necesito hablar con Rodrigo Guerrero. Hubo un largo silencio. Luego, un zumbido. La puerta se abrió. Subí las escaleras hasta el tercer piso. Una puerta de oficina estaba entreabierta. Entré. El despacho era pequeño, funcional, con paredes llenas de planos arquitectónicos y maquetas de edificios. Un hombre de unos 60 años estaba sentado detrás del escritorio, mirándome con una mezcla de sorpresa y recelo. Magistrada Serrano. No esperaba volver a verla nunca. Me senté frente a él sin esperar invitación. Señor Guerrero, vengo a hablar de Adrián Salazar. Vi cómo se tensaba, cómo sus manos, apoyadas sobre el escritorio, se cerraban en puño. No tengo nada que decir sobre ese hombre. Creo que sí, creo que tiene mucho que decir, y creo que lleva años queriendo decirlo. Guerrero se quedó en silencio, mirándome con ojos cansados. Mi hija está casada con él, continuó, y creo que está haciendo con ella lo mismo que hizo con sus 2 esposas anteriores. Necesito su ayuda para salvarla. Guerrero cerró los ojos. Cuando los abrió de nuevo, vi algo en ellos que no había visto en 10 años. Remordimiento. Hace 20 años, yo era el abogado personal de Adrián Salazar, no solo su abogado, su cómplice, su encubridor. Se puso de pie y caminó hasta la ventana, dándome la espalda. Adrián no es solo un mal hombre, magistrada, es un psicópata inteligente, encantador, meticuloso. Se casa con mujeres vulnerables, mujeres con alguna fragilidad emocional, las aísla de sus familias, de sus amigos, las convence de que están enfermas, de que necesitan ayuda, y entonces empieza a drogarlas, poco a poco, con medicinas que el doctor Mendoza receta gustosamente a cambio de generosos honorarios. ¿Y usted lo sabía? No al principio, pero con la segunda esposa Laura empecé a sospechar. Vi cómo se deterioraba, vi cómo Adrián controlaba cada aspecto de su vida, y cuando ella murió en ese accidente, supe que no había sido un accidente, pero no dije nada. Me callé porque Adrián me pagaba bien, porque tenía miedo, porque fui un cobarde. Se volvió hacia mí, con lágrimas en los ojos. Y entonces usted me absolvió en ese juicio, magistrada, y eso me salvó. Pero también me condenó, porque desde entonces he vivido con la culpa de saber que podría haber salvado a Laura, podría haber salvado a Cristina, y no hice nada. Puede salvar a mi hija ahora, testificando, contándole a la policía todo lo que sabe, ayudándome a construir un caso contra Adrián y contra el doctor Mendoza. Guerrero se quedó callado durante lo que pareció una eternidad. Si hago eso me va a hundir. Seré cómplice de todo. Podría ir a la cárcel, lo sé, pero es lo correcto, asintió lentamente. Está bien, lo haré. Pero necesito algo de usted. ¿Qué? Su palabra de que, si esto sale mal, de que si Adrián sale impune, cuidará de mi familia. Tengo una esposa, 2 hijos. Si Adrián descubre que lo he traicionado, no terminó la frase.
No hacía falta. Tiene mi palabra. Nos dimos la mano. Un pacto silencioso entre dos personas que sabían que estaban a punto de entrar en una guerra. Volví a Madrid a medianoche con un plan que se iba formando en mi cabeza como una sentencia que se escribe palabra por palabra, párrafo por párrafo, hasta que la estructura queda clara. Pero esta vez no se trataba de dictar justicia desde un estrado. Esta vez tenía que conseguirla desde dentro del sistema, moviéndome en las sombras, utilizando cada contacto, cada favor acumulado en 25 años de carrera. El lunes por la mañana, a primera hora llamé a mi colega del juzgado número 7 de familia. Magistrada Carmen Ruiz. Nos conocíamos desde la oposición, habíamos compartido madrugadas de estudio y café amargo. Si alguien podía ayudarme, era ella. Carmen, necesito un favor, y necesito que no hagas preguntas. Marta, me estás asustando. ¿Qué pasa? Necesito una orden de protección inmediata. Artículo 54 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Violencia de género. Pero la víctima no puede presentar la denuncia a ella misma. Está incapacitada. Hubo un silencio al otro lado. ¿Es tu hija? Carmen siempre fue demasiado perceptiva. Sí. Marta, sabes que sin denuncia de la víctima o sin pruebas de riesgo inminente, no puedo, tengo pruebas. Testimonios. Un testigo dispuesto a declarar que el marido de mi hija la está envenenando de forma sistemática. Y tengo evidencia documental de que lo ha hecho antes con otras 2 mujeres que ahora están muertas. Otro silencio, más largo. Envíame todo lo que tengas. Si hay base legal suficiente, emitiré la orden. Pero Marta, esto es muy serio. Si te equivocas, no me equivoco. Está bien, confío en ti. Envíamelo ahora. Pasé las siguientes 2 horas preparando un expediente. Testimonios de Sofía, transcripción de mi conversación con Guerrero, informes policiales de las muertes de Cristina y Laura, análisis de las recetas médicas de Elena, todo meticulosamente ordenado y fundamentado en derecho. A las 11 de la mañana, Carmen me llamó. Lo tengo, es suficiente. Voy a emitir la orden de protección inmediata, con alejamiento del agresor y entrada en el domicilio para rescate de la víctima. Coordina con la policía. Pero Marta, escúchame bien, en cuanto Elena esté fuera de esa casa, necesito que la lleven directamente a un hospital para evaluación médica. Necesitamos pruebas físicas de lo que le han estado haciendo. Sin eso, cualquier abogado decente destruirá el caso. Lo haré, gracias, Carmen. No me las des, solo espero que estés en lo cierto. Mi siguiente llamada fue al inspector Carrillo. Inspector, tengo la orden. ¿Puede organizar un equipo para esta tarde? Magistrada, ¿está segura de esto? Salazar no se va a quedar quieto. En el momento en que entremos a su casa va a llamar a sus abogados, a sus contactos. Lo sé, por eso necesito que sea rápido. Entramos, sacamos a Elena, la llevamos directamente al hospital La Paz. Una vez que esté bajo protección médica y tengamos las pruebas toxicológicas, Salazar no podrá hacer nada. De acuerdo. Estaremos listos a las 5. Colgué. Me quedé mirando el teléfono. Solo faltaba una cosa, una llamada que llevaba días posponiendo porque sabía lo dolorosa que iba a ser. Marqué el número. Sonó 4 veces antes de que contestaran. Sí, la voz de Adrián, tranquila, confiada. Adrián, soy Marta. Marta, qué sorpresa, ¿a qué debo el honor? Quiero hablar con Elena. Ya te dije que eso no es buena idea. Elena está en una fase muy delicada de su tratamiento. Las visitas la alteran. Déjame hablar con ella. Ahora, lo siento, Marta, no puedo permitirlo. Como su tutor legal, tengo la responsabilidad de proteger su salud mental, y tu presencia es perjudicial para ella. El doctor Mendoza lo ha dejado muy claro en sus informes. Respiré hondo. Necesitaba mantenerlo hablando. Necesitaba saber que estaba en casa cuando llegáramos. Adrián, sé lo que estás haciendo. Hubo una pausa. Cuando volvió a hablar, su voz había perdido el tono cordial. Perdona, sé lo de Cristina, sé lo de Laura, y sé que estás haciendo lo mismo con Elena. Otra pausa, más larga, luego, una risa, fría, calculada. Marta, entiendo que estés preocupada por tu hija, es natural, pero estas acusaciones son ridículas. Cristina se suicidó después de años de problemas mentales. Laura murió en un accidente de tráfico. Son tragedias, sí, pero no hay ninguna conspiración. Y en cuanto a Elena,
Está bajo el cuidado de uno de los mejores psiquiatras de España. Todo está documentado, todo es legal, hasta que deje de serlo. ¿Me estás amenazando? Te estoy advirtiendo, voy a descubrir toda la verdad. Y cuando lo haga, pagarás por cada día que has hecho sufrir a mi hija. Adrián suspiró, como si estuviera lidiando con una niña caprichosa. Marta, te aprecio, de verdad, has sido una buena madre para Elena, a tu manera, pero creo que estás proyectando tu propia culpa en mí. Tú no estuviste ahí para Elena cuando era niña, estabas ocupada con tu carrera, con tus juicios, y ahora intentas compensar eso buscando un villano que no existe. Yo amo a Elena, la cuido, hago todo lo posible por ella. ¿Vas a pagar por esto? No, Marta, no lo haré, porque no he hecho nada malo, pero si sigues por este camino, si sigues acosándome, tendré que tomar medidas legales, acoso, difamación, incluso una orden de alejamiento contra ti. No me obligues a llegar a eso. Colgó. Me quedé temblando de rabia, apretando el teléfono con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. A las 5 en punto de la tarde, 2 coches patrulla y un vehículo sin identificar aparcaron discretamente a 2 calles del chalet de Pozo. Yo iba en mi propio coche, siguiendo al equipo. El inspector Carrillo me había pedido que me quedara atrás, que dejara que ellos hicieran su trabajo, pero no había forma de que me quedara esperando mientras sacaban a mi hija de ese infierno. El plan era así: Carrillo y 3 agentes entrarían con la orden judicial, sacarían a Elena, la subirían a una ambulancia que esperaba en la esquina, yo iría con ella al hospital, y entonces empezaría el verdadero trabajo: recoger las pruebas, construir el caso, asegurar que Adrián no pudiera tocarla nunca más. Vi cómo el equipo se acercaba a la puerta principal. Carrillo tocó el timbre. Esperamos. Nadie respondió. Volvió a tocar. Nada. Hizo una señal. Uno de los agentes forzó la cerradura. La puerta se abrió. Entraron. Yo salí del coche y corrí hacia la casa. No me importaba que Carrillo me hubiera dicho que esperara. No me importaba nada excepto llegar hasta Elena. Cuando entré el silencio era absoluto. Demasiado silencio para una casa tan grande. ¿Elena? Grité. Elena, ¿dónde estás? Carrillo apareció desde el pasillo, con el rostro pálido. Magistrada, no debería estar aquí. ¿Dónde está mi hija? No respondió. Me empujó con suavidad hacia el salón. Lo que vi me dejó sin aliento. Elena estaba en el sofá, completamente inmóvil, con los ojos abiertos pero vacíos, mirando al techo. Tenía el brazo izquierdo extendido sobre el apoyabrazo. En la mesa de café, delante de ella, había una jeringa usada, un torniquete y un pequeño frasco de líquido transparente. No, 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 susurré, corriendo hacia ella. Elena, mi amor, mírame. Le toqué el rostro. Estaba caliente, respiraba pero apenas. Su pulso era débil. Ambulancia, ahora, grité. Los paramédicos entraron corriendo. Me apartaron, la colocaron en una camilla, conectaron monitores, inyectaron algo en una vía intravenosa. Todo ocurrió en cuestión de segundos. ¿Qué le han dado?, preguntó uno de los paramédicos a Carrillo, señalando el frasco sobre la mesa. Carrillo lo examinó. No lo sé, no tiene etiqueta, llévenselo todo, el frasco, la jeringa, todo, lo necesitaremos para el análisis. Subieron a Elena a la ambulancia. Yo subí con ella, agarrando su mano fría, sintiendo cómo las lágrimas corrían por mis mejillas sin control. Aguanta, mi niña, aguanta, mamá está aquí, no te voy a dejar, nunca más. En el Hospital La Paz, Elena fue llevada directamente a urgencia. Un equipo de médicos la rodeó, haciendo preguntas que yo apenas podía responder entre sollozos. ¿Qué sustancia le administraron? No lo sé. ¿La policía tiene el frasco? ¿Tiene antecedentes de consumo de drogas? No, es decir, no que yo sé. Su marido le daba medicamentos psiquiátricos. ¿Qué medicamentos? Antipsicóticos, estabilizadores del ánimo, ansiolíticos, todo recetado por un psiquiatra llamado Mendoza. Una doctora joven, con el cabello recogido en una cola y los ojos cansados, se acercó a mí. Señora, vamos a hacer un análisis toxicológico completo. También vamos a evaluar su estado neurológico, pero necesito que me diga todo lo que sepa sobre su hija. Todo. Y se lo dije. Le hablé de Adrián, de las 2 esposas muertas, de los informes médicos falsos,
del doctor Mendoza, de todo lo que había descubierto en los últimos días. Ella escuchó en silencio tomando notas. Entiendo, vamos a documentarlo todo. Si hay evidencia de envenenamiento sistemático, será crucial para el caso legal. Pasaron 2 horas, las más largas de mi vida. Estuve sentada en la sala de espera, con las manos entrelazadas, rezando a un Dios en el que hacía años que no creía. La sala de espera del Hospital La Paz estaba casi vacía a esas sillas de plástico azul, una máquina de café que zumbaba de fondo, una televisión encendida sin sonido mostrando un informativo que nadie miraba. Yo tenía las manos entrelazadas sobre el regazo, tan fuerte que los dedos me dolían. Nunca he sido una mujer religiosa. He pasado mi vida confiando en pruebas, en hechos, en lógica, en lo que se puede demostrar, pero aquella noche sentada frente a una puerta cerrada con un cartel que decía urgencias, no pasar, me descubrí haciendo algo que no hacía desde la infancia. Le hablé a Dios, no en voz alta, no con palabras bonitas, le hablé como habla una madre desesperada, sin filtros, sin dignidad, sin orgullo. Si existe, pensé, si realmente estás ahí, no me la quites. No le pedí justicia, no le pedí castigo para Adrián, no le pedí absolución para mí, solo le pedí una cosa: déjame tenerla un poco más, déjame mirarla a los ojos y decirle que la quiero sin condiciones, déjame pedirle perdón sin prisas, déjame escuchar su voz una vez más, porque en ese momento entendí algo que jamás había comprendido en 25 años dictando sentencias, que hay errores que ninguna condena puede reparar, que hay ausencias que ningún lo hice por tu bien consigue justificar, que el amor, cuando llega tarde, pesa como una cruz. Cerré los ojos, y por primera vez no vi a la magistrada, no vi a la mujer fuerte, no vi a la jueza respetada, vi a una madre sentada en una sala fría esperando que alguien le dijera si su hija iba a vivir o a morir. Pensé en todas las veces que había pospuesto una llamada, en todas las veces que había elegido un expediente antes que una conversación, en todas las veces que le dije a Elena, ahora no, creyendo que habría tiempo. Y entendí que el tiempo es una promesa que nadie puede garantizar. Cuando abrí los ojos, seguía sola. La puerta seguía cerrada. Pero algo dentro de mí había cambiado. Si Elena salía de esa habitación con vida, nada volvería a ser igual. Ni para ella, ni para mí. Finalmente, la doctora salió. Su hija está estable, hemos hecho un lavado gástrico y le hemos administrado carbón activado. Los primeros resultados toxicológicos muestran niveles extremadamente altos de benzodiazepinas, opiáceos y algo más que todavía estamos identificando. Posiblemente un barbitúrico de larga duración. ¿Va a recuperarse? Es pronto para decirlo. Su organismo ha estado expuesto a estas sustancias durante mucho tiempo. El daño neurológico podría ser irreversible, pero es joven, es fuerte, tiene posibilidades. ¿Puedo verla? Sí, pero está sedada. No va a poder hablar. Me llevó a una habitación pequeña, iluminada por la luz blanca de los fluorescentes. Elena estaba en la cama, conectada a media docena de máquinas que pitaban y zumbaban. Tenía una máscara de oxígeno sobre el rostro, sus ojos estaban cerrados. Me senté junto a ella, le tomé la mano, me quedé así sentada a su lado durante horas, escuchando el pitido regular de las máquinas, observando el movimiento casi imperceptible de su pecho al respirar. Elena dormía, o eso decían los médicos, pero yo sabía que no era un sueño normal, era un lugar oscuro profundo, al que había sido empujada durante años. Le acaricié el dorso de la mano con el pulgar. Tenía la piel seca, frágil, como si el cuerpo ya no tuviera fuerzas ni siquiera para protegerse. Y entonces hice algo que nunca había hecho antes. Le hablé, no como magistrada, no como la mujer fuerte que todo lo controla. Le hablé como madre. Elena, susurré con la voz rota. No sé si puedes oírme, tal vez, no. Tal vez estas palabras se queden solo aquí. Me llevé la mano al pecho. Pero necesito decirlas. Respiré hondo. Perdóname. La palabra me quemó la garganta. Perdóname por no haberte visto, por no haber entendido tu silencio, por haber confundido obediencia con bienestar. Sentí como las lágrimas caían sobre la sábana blanca. Perdóname por todas las veces que decidí por ti sin escucharte, por todas las veces que creí saber más solo porque era tu madre, por todas las veces que pensé que controlarte era protegerte. Le apreté la mano con cuidado.
Yo también te encerré, Elena, no con llaves ni paredes, pero con expectativas, con exigencias, con un amor que no sabía soltar. Cerré los ojos. Tal vez por eso Adrián pudo hacerte tanto daño, porque yo te enseñé, sin querer, que amar significaba aguantar. Mi voz temblaba. Si despiertas, si decides quedarte, te prometo algo. Me incliné hacia ella. No volveré a decidir por ti. No volveré a decirte quién tienes que ser. No volveré a llamarte débil cuando estés cansada. Si algún día quieres irte lejos, lo aceptaré. Si quieres equivocarte, estaré ahí sin juzgarte. Si no quieres hablar conmigo durante semanas, aprenderé a respetarlo. Abrí los ojos y la miré. No quiero volver a perderte, pero tampoco quiero seguir siendo una madre que ama desde el control. Me quedé en silencio. No esperaba respuesta. No merecía respuesta. Pero en ese silencio entendí algo esencial. Que salvar a un hijo no siempre significa rescatarlo del peligro externo. A veces significa rescatarlo de la educación que le diste. Me quedé junto a ella hasta que amaneció, sin moverme, sin soltar su mano. Perdóname, susurré, perdóname por no haber estado ahí, por no haber visto lo que te estaba pasando, por haber sido una madre ausente, una madre que te falló cuando más me necesitabas. Pero ahora estoy aquí, y voy a arreglar esto, te lo juro. Me quedé allí toda la noche, sin soltarle la mano, observando cómo su pecho subía y bajaba con cada respiración trabajosa. A las 6 de la mañana, el inspector Carrillo apareció en la puerta. Magistrada, tenemos a Adrián Salazar. Lo arrestamos esta madrugada, cuando intentaba salir del país. Tenía un vuelo reservado a Argentina. También arrestamos al doctor Rafael Mendoza, y tenemos los resultados preliminares del laboratorio sobre el contenido de ese frasco que encontramos en la casa. Y era pentobarbital, un barbitúrico usado en anestesia. En dosis altas, es letal. Si hubiéramos llegado una hora más tarde, no terminó la frase. No hacía falta. También encontramos algo más en el despacho de Salazar: documentos, contratos de seguro de vida. Todas sus esposas, incluida Elena, tenían pólizas millonarias con él como único beneficiario. Y había un testamento reciente de Elena, firmado hace 2 meses, donde le dejaba todo a él. Ella nunca habría firmado eso. No, pero según el notario que autenticó el documento, Elena llegó acompañada de su marido. Parecía confundida pero consciente, y firmó. El notario no vio nada raro, porque estaba drogada. Él la llevó en ese estado, la hizo firmar, y el notario ni se dio cuenta. Exacto, y esto lo cambia todo. Magistrada, ya no es solo un caso de maltrato. Es un caso de intento de asesinato premeditado con fines lucrativos. Salazar va a pasar muchos años en la cárcel. Miré a mi hija todavía inconsciente en esa cama de hospital. Vi que pague por cada minuto de sufrimiento que le causó. Elena despertó 3 días después. Fue un despertar lento, gradual, como si estuviera emergiendo desde el fondo de un océano oscuro. Primero movió los dedos, luego abrió los ojos, parpadeando confundida ante las luces del hospital, y después me vio, sentada junto a su cama como había estado desde el primer momento. Mamá, susurró, con la voz ronca. Me aferré a la barandilla de la cama para no derrumbarme. Estoy aquí, mi amor, estoy aquí. Intentó hablar, pero tosió. Le ofrecí un vaso de agua con una pajita. Bebió despacio. ¿Dónde estoy? En el hospital. Estás a salvo. Adrián no puede hacerte daño nunca más. Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas, de alivio, de miedo, de emociones que ni ella misma parecía entender. Pensé que me iba a morir. Pensé que esta vez, sí iba a lograrlo, que ya no iba a despertar. Esta vez, Elena asintió, débilmente. Lo intentó otras veces, pero siempre me daba cuenta. Dejaba de comer, dejaba de tomar las pastillas. Y entonces él se enfadaba, me castigaba, me encerraba. Pero esta vez, no pude resistir más. Estaba tan cansada, mamá, tan cansada. Le apreté la mano. Ya no tienes que resistir sola. Yo estoy aquí. Durante las semanas siguientes, Elena fue sometida a un proceso de desintoxicación médica. Los doctores nos explicaron que su cuerpo había desarrollado dependencia a las múltiples sustancias que Adrián le había estado administrando. Sería un proceso largo y doloroso. Habría síntomas de abstinencia, ataques de ansiedad, insomnio, temblores, pero lentamente, muy lentamente, mi hija empezó a volver.
No la Elena de antes. Esa Elena se había perdido para siempre. Pero una nueva Elena, más frágil quizá, pero también más fuerte de lo que ninguna de las dos habíamos imaginado. Hablamos mucho en esas semanas. Durante esas semanas, mientras mi cuerpo intentaba deshacerse de los restos del veneno, mi mente empezó a despertar de otra forma. No era solo claridad, era una especie de distancia nueva. Observaba a mi madre como si la viera por primera vez. Estaba allí todos los días, sentada en la misma silla, leyendo, trabajando en silencio, o simplemente mirándome respirar. Pero había algo distinto. Ya no me hacía preguntas constantes. Ya no me decía lo que tenía que sentir. Ya no intentaba arreglarme. Y eso, curiosamente, era lo que más me descolocaba, porque yo había crecido con una madre que siempre sabía la respuesta antes incluso de que yo terminara la pregunta. Una madre que confundía fortaleza con control. Una madre que amaba intensamente, pero desde la exigencia. Y ahora estaba ahí, sin exigir, sin corregir, sin dictar sentencia. Una tarde desperté y la vi sentada junto a la ventana, de espaldas a mí, mirando la ciudad. No se dio cuenta de que estaba despierta. Tenía los hombros ligeramente encorvados, el cabello recogido sin cuidado. Parecía más vieja, más humana, y por primera vez pensé algo que me sorprendió. Mi madre también está aprendiendo. Sentí una mezcla extraña de ternura y tristeza, porque entendí que durante años yo había intentado sobrevivir a dos prisiones distintas. Una era Adrián, visible, brutal, química. La otra era más sutil, hecha de expectativas de silencios incómodos de amor condicionado. Y ahora, en esa habitación blanca de hospital, ambas parecían resquebrajarse al mismo tiempo. Mi madre se giró y me vio despierta. Sonrió. ¿Quieres que me vaya un rato?, preguntó. ¿O prefieres que me quede? Me quedé mirándola. Nunca antes me había preguntado eso. Quédate, respondí, pero, sin hablar, asintió, y se quedó, en silencio. Ese fue el momento en que supe que algo por fin estaba cambiando de verdad. Yo le conté cómo había descubierto la verdad, cómo Sofía y Guerrero me habían ayudado. Ella me contó todo lo que recordaba de los últimos 2 años, aunque había lagunas, momentos que su memoria había borrado como una forma de defensa. Al principio era perfecto, me dijo una tarde, mientras mirábamos por la ventana del hospital hacia la ciudad. Adrián era atento, cariñoso, me hacía sentir especial. Pero luego, poco a poco empezó a cambiar. O tal vez, siempre fue así, y yo no lo vi. Empezó a controlar todo. ¿Qué ropa me ponía? ¿Con quién hablaba? ¿Qué comía? Decía que era porque me amaba, porque quería cuidarme. Y yo quise creerlo. Cuando empezó con las drogas, 6 meses después de casarnos, me dijo que estaba muy ansiosa, que necesitaba ver a un psiquiatra. Me llevó con el doctor Mendoza, y Mendoza me diagnosticó, no sé, tantas cosas. Trastorno de ansiedad generalizada, trastorno límite de la personalidad, episodios disociativos. Me recetó pastillas, muchas pastillas, y yo las tomaba porque confiaba en él, porque Adrián insistía, porque pensaba que estaba enferma de verdad. Pero no estabas enferma. No. Pero Adrián me convenció de que sí. Me enseñaba artículos médicos sobre mis supuestos síntomas. Me grababa en vídeo cuando yo estaba drogada, haciendo o diciendo cosas raras, y luego me los mostraba como prueba de mi enfermedad. Me aisló de todos, de ti, de mis amigos, de mi familia. Me hizo creer que estaba loca. Gaslighting, dije, es una forma de abuso psicológico. Lo sé, ahora lo sé, pero entonces solo quería que alguien me creyera, y nadie lo hacía, ni siquiera tú. Sus palabras me dolieron porque eran verdad. Perdóname. No, mamá, no es tu culpa. Adrián era muy bueno en lo que hacía, engañó a todo el mundo, pero yo sabía que sí era mi culpa, al menos en parte, porque si hubiera estado más presente en la vida de Elena, si hubiera sido una madre menos ausente, menos obsesionada con mi carrera, tal vez ella no habría sido tan vulnerable a alguien como Adrián. El juicio contra Adrián Salazar comenzó 3 meses después. Fue uno de los casos más mediáticos del año. Los periódicos lo llamaban el caso del envenenador de Pozuelo. Las cámaras de televisión acampaban fuera del juzgado todos los días. Y yo tuve que hacer algo que nunca pensé que haría: pasar al otro lado del estrado. Ser testigo en lugar de juez. La magistrada encargada del caso era Carmen Ruiz,
por supuesto. Se había recusado inicialmente porque éramos amigas, pero no había otra opción. Todos los demás magistrados tenían algún tipo de conexión con Adrián o con sus abogados. El primer día del juicio vi a Adrián entrar a la sala esposado, vestido con un traje oscuro impecable, el cabello perfectamente peinado, esa sonrisa confiada que nunca parecía abandonarlo. Me miró directamente a los ojos cuando pasó junto a mi asiento, y sonrió. Guerrero testificó primero, con voz temblorosa pero firme, contó todo lo que sabía sobre el pasado de Adrián, sobre Cristina y Laura, sobre el patrón de comportamiento que había observado. Los abogados de Adrián intentaron desacreditarlo, señalando su condena anterior por fraude fiscal, sugiriendo que mentía para vengarse de un antiguo socio. Pero Guerrero se mantuvo firme. Sé lo que es vivir con la culpa, dijo al final de su testimonio. Sé lo que es saber que pudiste haber salvado a alguien y no lo hiciste. No voy a cometer ese error otra vez. Sofía testificó después, nerviosa con las manos temblando pero decidida. Contó lo que había visto en la casa de Pozuelo, las inyecciones nocturnas, el deterioro progresivo en el estado de Elena. Luego vinieron los expertos, toxicólogos que explicaron al tribunal los efectos de las sustancias encontradas en el organismo de Elena, psiquiatras que concluyeron que Elena nunca había tenido ninguno de los trastornos que el doctor Mendoza había reportado, forenses que reexaminaron las muertes de Cristina y Laura y encontraron evidencias que habían sido pasadas por alto en su momento. Y finalmente llegó mi turno. Subí al estrado con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que todos en la sala podían escucharlo. Juré decir la verdad. Carmen me miró con una mezcla de compasión y rigor profesional. Magistrada Serrano, cuéntenos cómo descubrió lo que estaba sucediendo con su hija. Se lo conté. Todo, desde el mensaje de 2 palabras hasta el momento en que entramos en esa casa y encontramos a Elena al borde de la muerte. Hablé durante 2 horas. En algún momento empecé a llorar, pero no dejé de hablar, no podía parar. Los abogados de Adrián intentaron su mejor jugada durante el contrainterrogatorio. Magistrada Serrano, ¿no es cierto que usted y su hija han tenido una relación complicada? ¿No es cierto que Elena la culpó durante años por su divorcio, por su ausencia, por priorizar su carrera sobre ella? Me quedé callada un momento, porque era verdad. No es posible que toda esta investigación, toda esta acusación contra mi cliente sea simplemente un intento desesperado de redimirse como madre, de encontrar un villano externo en lugar de aceptar su propia responsabilidad en los problemas mentales de su hija. Esa pregunta me golpeó como un puño en el estómago, porque durante meses yo misma me había hecho esa misma pregunta. ¿Estaba proyectando mi culpa? ¿Buscando un chivo expiatorio? Entonces miré a Adrián, sentado en el banquillo de los acusados con esa sonrisa arrogante. Sí supe la respuesta. No, dije con voz firme, mi hija no tiene problemas mentales. Mi hija es una víctima de abuso sistemático, de envenenamiento premeditado, de un intento de asesinato. Y sí, soy culpable de muchas cosas como madre. Pero de esto de lo que Adrián Salazar le hizo a Elena no soy responsable, solo él lo es. El juicio duró 3 semanas. Cada día fue una tortura. Cada testimonio, cada prueba, cada fotografía de Elena en el hospital me recordaba lo cerca que había estado de perderla para siempre. Finalmente llegó el día del veredicto. La sala estaba llena. Periodistas familiares de las víctimas anteriores curiosos. Elena estaba sentada junto a mí, agarrando mi mano con tanta fuerza que me cortaba la circulación. No me importaba. Carmen entró. Todos nos pusimos de pie. Se sentó. Miró a Adrián. El acusado Adrián Salazar Mendoza ha sido encontrado culpable de los siguientes delitos: intento de asesinato en primer grado, maltrato continuado, administración de sustancias nocivas sin consentimiento, fraude documental y asociación ilícita para delinquir junto al doctor Rafael Mendoza. Hizo una pausa. Este tribunal lo condena a 20 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 10 años. Además, se ordena el pago de una indemnización de 3 millones de euros a la víctima Elena Serrano Salazar por daños físicos, psicológicos y morales. La sala estalló en murmullos. Adrián permaneció inmóvil, su sonrisa finalmente borrada. Elena se derrumbó contra mi hombro llorando. Yo también lloré. Lágrimas de alivio, de justicia, de todo lo que habíamos tenido que atravesar para llegar hasta allí. Pero la historia no terminaba ahí. 3 meses después del juicio, cuando Elena ya vivía en un apartamento propio, recuperándose poco a poco, reconstruyendo su vida,
Vino a visitarme una tarde de domingo. Hacía buen tiempo, así que nos sentamos en el pequeño jardín de detrás, con té y galletas. Hablamos de cosas triviales al principio, su terapia, su nuevo trabajo en una librería, el gato que acababa de adoptar, y de pronto se quedó callada. Mamá, hay algo que necesito decirte. El tono de su voz me alertó. Dime. He estado hablando mucho con mi psicólogo sobre todo lo que pasó, sobre Adrián, sobre mí, asintió. Mamá, ¿sabes por qué me casé con alguien como Adrián? Porque era manipulador, porque te engañó. Sí, pero también porque me resultaba familiar. La miré sin entender. Adrián me controlaba, continuó Elena. Me decía qué hacer, cómo pensar, qué sentir, y al principio, en lugar de asustarme, me resultó cómodo, porque era exactamente lo que había conocido toda mi vida contigo, un amor que decidía por mí. Sentí como si me hubiera abofeteado. Elena, déjame terminar, por favor, asentí, con un nudo en la garganta. Tú nunca me pegaste, nunca me drogaste, nunca intentaste matarme, pero me controlabas de otras formas, decidías mis horarios, mis actividades, mis amigos. Cuando te dije que quería estudiar diseño gráfico, me dijiste que estudiara derecho como tú. Cuando te dije que quería viajar, me dijiste que era una pérdida de tiempo. Cuando te presenté a mi primer novio a los 17 años, lo hiciste sentir tan pequeño con tus preguntas y tu tono de juez, que nunca volvió. Y yo aprendí que para tenerte contenta, para tener tu amor, tenía que hacer lo que tú querías. Las lágrimas corrían por mis mejillas. No me di cuenta. Lo sé que no lo hacías con mala intención. Sé que pensabas que me estabas protegiendo, que me estabas guiando. Pero mamá, me estabas enjaulando. Y cuando Adrián apareció con su jaula más grande, más bonita, con barrotes de oro, yo entré sin pensar, porque ya estaba acostumbrada a vivir así. Perdóname, susurré. Por favor, perdóname. Elena me tomó las manos. Te perdono, mamá, pero necesitaba que lo supieras. Necesitaba que entendieras que salvarme de Adrián fue maravilloso, fue heroico, fue necesario, pero no borró todo lo anterior. No cambió el hecho de que en cierta forma tú también me preparaste para ser víctima. Sus palabras eran como cuchillos, y aún así eran verdad. Yo, que había pasado 25 años buscando la verdad en los demás, por fin tenía que enfrentarla en mí misma. Tienes razón, dije. Tienes toda la razón, y no tengo excusas. Solo puedo prometerte que voy a cambiar, que voy a aprender a ser la madre que necesitas, no la madre que yo creo que debes tener. Elena sonrió, una sonrisa triste, pero esperanzada. Eso es todo lo que pido. Nos quedamos allí sentadas en silencio, tomadas de las manos, mientras el sol se ponía sobre Madrid. Y entendí algo que nunca había comprendido antes en toda mi carrera como magistrada, que la justicia no siempre es blanca o negra, culpable o inocente. A veces la justicia es reconocer tus propios errores, es escuchar verdades que duelen, es cambiar cuando creías que ya eras perfecta. Han pasado 2 años desde entonces. 2 años de silencios aprendidos, de errores que ya no repito, de decisiones que ahora le pertenecen solo a ella. Elena vive su propia vida ahora. Tiene su apartamento, su trabajo, sus amigos, sus decisiones. Yo no la llamo todos los días para comprobar que está bien, aunque me cueste horrores no hacerlo. No le doy consejos no solicitados, aunque me muerda la lengua constantemente. No intento dirigir su vida. Nos vemos una vez a la semana para cenar. A veces hablamos de cosas profundas. Otras veces solo comentamos series de televisión. Y está bien así. Está bien no ser la madre perfecta, la mujer que tiene todo bajo control, la juez que nunca se equivoca. Adrián Salazar sigue en prisión. Apelará su sentencia, por supuesto. Sus abogados ya han presentado múltiples recursos. Pero las pruebas son sólidas. No va a salir, no en mucho tiempo. El doctor Mendoza fue sentenciado a 12 años por complicidad. Su licencia médica fue revocada de forma permanente. Guerrero cumplió 6 meses de cárcel por su papel como cómplice en el pasado, pero fue liberado por buena conducta. Me llamó hace unos meses para agradecerme por mantener mi promesa de cuidar de su familia. Le dije que no hacía falta, que él nos había ayudado a salvar a Elena, y eso no tenía precio. Sofía consiguió un nuevo trabajo en un hotel en Barcelona. Elena y yo fuimos a visitarla el año pasado.
Nos abrazó y lloró y nosotras lloramos con ella. Algunas personas simplemente aparecen en tu vida en el momento exacto en que las necesitas. En cuanto a mí, sigo siendo magistrada, sigo dictando sentencias, presidiendo juicios, buscando la verdad en los testimonios que escucho. Pero ahora lo hago de otra manera. Escucho más atentamente las voces de las víctimas. Entiendo que la verdad no siempre está en los documentos legales, sino en las historias que la gente cuenta cuando por fin se atreve a hablar. Y he aprendido algo todavía más importante, que puedes ser la persona más justa del mundo en tu trabajo, pero si no eres justa en tu propia casa, con tu propia familia, entonces todo lo demás se vuelve una mentira. Elena me dijo algo la semana pasada que no puedo olvidar. Estábamos cenando en mi casa, había cocinado su plato favorito, y de pronto me miró y dijo: ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto, mamá? Que Adrián me enseñó algo que tú nunca pudiste enseñarme. Sentí una punzada de dolor. ¿Qué te enseñó a poner límites? Porque cuando tocas fondo, cuando estás literalmente al borde de la muerte, entiendes que o pones límites, o mueres. Y yo elegí vivir, elegí decir no, elegí decir esto no lo hace, elegí pelear por mí misma, incluso cuando eso significaba pelear contigo. Tenía razón, Elena había salido de ese infierno más fuerte de lo que entró, y yo lentamente estaba aprendiendo a ser menos juez y más madre, menos sentencia y más pregunta, menos control y más confianza. Anoche soñé con el día que entré en esa casa de Pozuelo, y vi a mi hija en el suelo, pero en el sueño, en lugar de ver solo a Adrián pisándola, vi dos figuras. Una era él, la otra era yo. Dos tipos distintos de control, dos tipos distintos de prisión. Me desperté llorando, pero también sabiendo que ese sueño era un regalo, un recordatorio de que la justicia verdadera empieza cuando te miras al espejo y te preguntas: ¿en qué me he equivocado yo? Me llamo Marta Serrano, tengo 60 años ahora y esta es la historia de cómo salvé a mi hija y de cómo ella, sin saberlo, me salvó a mí. Si esta historia te ayuda a ver algo en tu propia vida, si te ayuda a reconocer patrones de control que has normalizado, si te impulsa a poner límites o a revisar los que tú misma impones, entonces habrá valido la pena compartir, porque al final la justicia no es solo lo que dicta un juez desde un estrado. La justicia es mirar la verdad, aunque duela, es aceptar la culpa aunque te destroce, es cambiar aunque signifique admitir que estabas equivocada. Y sobre todo la justicia es amor, pero amor verdadero, no el amor que controla, que ahoga, que encierra, sino el amor que libera, que confía, que deja volar. Ese es el tipo de amor que ahora intento dar, ese es el tipo de justicia que ahora intento impartir. Y cada día cuando Elena me llama para contarme algo trivial de su jornada, sin que yo se lo pida, sin obligación, simplemente porque quiere, sé que tal vez, solo tal vez, por primera vez en mi vida, lo estoy empezando a hacer mejor.